Buenas, mi nombre es Gabriela Vega Chacón, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Ciencias Policiales. En este momento me encuentro cursando la materia de Criminalística 2 y se va a realizar a cabo una exposición en la cual se va a ver todo lo relacionado con la parte documental en la criminalística. Bueno, ¿qué es falsedad documental? Antes de entender qué es falsedad documental, debemos entender la palabra falsedad, que podemos entender a esta como la falta de verdad. De acuerdo con García, en el ámbito jurídico penal, este lo establece como una actividad utilizada con el fin de engañar. Cuando se habla de falsedad documental, esta cumple con dos características importantes. El mutatio veritatis, este quiere decir o implica que hay un cambio o una alteración de la verdad. Esta alteración puede ser parcial, total o detalles de esta. Y el mutatio ven, que este significa que es capaz de generar un perjuicio o que es para generar un perjuicio. Entonces, en este sentido, la falsedad documental va a ser una alteración parcial o total o algún signo dentro de un documento para generar un perjuicio. En Costa Rica, la falsedad documental está penada en el artículo 366 del Código Penal. Esto lo que habla es que cualquier persona que falsifique o modifique parte o la totalidad de un documento va a ser reprimido de 1 a 6 años de prisión, y si es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, va a ser penado de 2 a 8 años. La falsedad documental se clasifica en 3 tipos. Tenemos la falsedad documental material, ideológica e inicua. Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos de falsedad? La falsedad documental material, de acuerdo con las lecturas, es una comisión o una acción dolosa en la cual un documento se modifica, ya sea parcial, total o se imitan sus signos de autenticidad para resultar perjudicioso. Cuando hablamos de la falsedad documental ideológica, esto, de acuerdo con García, lo podemos entender como un documento el cual sí es verídico o sí tiene veracidad, pero su contenido no. Por ejemplo, un documento falso ideológicamente podría ser un contrato de trabajo, en el cual el documento es real, las firmas del documento son reales, pero su contenido no lo es. Por ejemplo, puntos en el horario laboral, en la jornada de trabajo y demás, son o no fueron pactados de manera real. En cambio, la falsedad material, sí, en sí todo el documento es falso o es materialmente falso. De acuerdo con García, esta explica la diferencia entre ambos, entre extrínseca e intrínseca. La falsedad material documental es extrínseca, o sea, todo el documento en sí es falso, mientras que la falsedad ideológica es intrínseca, es su contenido. En la parte de la falsedad documental material se puede dar un ejemplo, por ejemplo, un título universitario que fue falsificado. Tanto su contenido como su material externo son falsos. El documento en sí es materialmente falso. Ahora bien, recordando los tipos de falsedad documental, también estaba la falsedad inocua. Esta, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo que establece por la palabra inocuo es que es inofensivo, que no hace daño. Entonces, cuando nos referimos a esta falsedad inocua, va a carecer del principio de mutatio ven, que recordemos en un principio que dijimos que era capaz de generar un perjuicio. En este sentido, la falsedad inocua es como una falsedad que se hace sin esa intención de generar un perjuicio. Por ejemplo, crear un pasaporte falso o una imagen falsa como parte de una obra de teatro para algún trabajo experimental. Se está realizando, pero no se está utilizando para perjuicio. Por ejemplo, esa persona no va a ir a un aeropuerto e intentar utilizarlo para hacerse pasar por otra persona. A eso nos referimos con falsedad documental inocua.
Muy bien, ahora vamos a ver qué es la grafoscopía y el análisis de lectura. La grafoscopía lo que estudia o analiza es el tipo de escritura para poder determinar su veracidad e inclusive su autor. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos básicos en el análisis de la escritura? Se establecen varios elementos básicos. Esos elementos pueden ser, por ejemplo, la forma, que se puede incluir si la forma de la escritura es cuadrada, redonda, angulosa. El tamaño, entonces se analiza la anchura, la altura, el orden, que este involucra los márgenes superior, inferior, o los laterales, izquierda o derecha, la inclinación de la letra, si se inclina, la continuidad, qué tan seguidas o continuas son las palabras, la regularidad, la dirección, si esta es inclinada hacia arriba, inclinada hacia abajo, oblicua, la velocidad, presión, la tensión que se ejerce dentro de la escritura, el calibre, la profundidad y relieve. Todos esos aspectos se utilizan a la hora de analizar una escritura. Bueno, dentro de la grafoscopía tenemos los gestotipos. ¿Qué es un gestotipo? Es una forma o un movimiento, la cual se puede no solamente identificar, sino clasificar. Establecen dos tipos de gestotipos. Uno son curvo, que dentro de esos se habla que los gestotipos derivados de la curva son movimientos más suaves y fluidos, y esto genera una sensación de continuidad y dinamismo dentro de la escritura. Dentro de estos gestotipos encontramos el arco, que se puede ser como por ejemplo la forma que se da en la O o en la A, por decirlo así, en la pancita de la letra. Dentro de los ejemplos traté como de realizar ese tipo de escritura. Por ejemplo, el bucle es el de la imagen, que habla que es como ese lacito que se forma, por ejemplo, en la L, en la M, en la E, la guirnalda, que son como ganchitos al final de las letras, espirales, que son más a los inicios de las letras, los inflamientos, que pueden ser como un agrandamiento de una letra en una palabra, el nudo, que puede ser como tipo bucle, digamos, pero que se le puede hacer como a la O, o un nudo que se le hace dentro de la letra, y el lazo, que es como un lazo que se forma, por eso su palabra, al inicio de una letra. Podemos ver los ejemplos que están en la presentación. Tienen dentro de su escritura este tipo de características de gestotipo. Bueno, también tenemos los gestotipos derivados del ángulo. Este se divide en 5 tipos: masa, triángulos, golpe de sable, golpe de látigo, gancho o arpón. Dentro de la imagen hay algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el número 2 se puede ver ese gancho tipo arpón. Se habla de que estos gestotipos son movimientos más abruptos y definidos, y que podrían generar o dar una sensación más de estabilidad y de rigidez. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la documentoscopía. La documentoscopía es una rama de la criminalística. Esta rama de la criminalística está especializada en lo que es el estudio de documentos y sus posibles alteraciones. Esto con el fin de poder determinar cuál es su autenticidad o falsedad, así también para poder determinar la identidad de su autor. Ella utiliza diferentes técnicas para poder establecer cuál es la autenticidad de estos escritos o su falsedad. ¿Cuál podríamos decir que es su ámbito de aplicación? Bueno, va a ser toda aquella documentación que esté dubitada, o sea, que sea dudosa o sospechosa, y que forme parte de un juicio y que su motivo se encuentre en controversia. Entonces, en este aspecto se va a utilizar la documentoscopía para poder realizar su veracidad. Ahora bien, ¿qué se puede analizar o qué se analiza? En lo que son producciones manuscritas, esto involucra lo que son textos y firmas. Documentos mercantiles, se refiere a todo lo que son
cheques bancarios, de viajes, pagarés, entre otros, documentos de identidad de todo tipo, cédulas, licencias, pasaportes, documentos confeccionados por procedimientos mecánicos, como por ejemplo elaborados con máquinas de escribir, impresoras, entre otros. Billetes de banco, tarjetas de crédito, permisos de conducción, tanto nacionales como extranjeros. Además se pueden analizar, por ejemplo, a nivel vehicular, las hojas de revisión técnica como lo son en nuestro país DECRA o marchamos. Ahora vamos a hablar un poquito de todo lo que es la seguridad documental y cuáles son los métodos de falsificación que existen. ¿Qué alteraciones pueden sufrir los documentos? Bueno, se puede dar una falsificación total o parcial del documento, se puede dar una modificación de las firmas, una alteración de las fechas, se puede borrar o eliminar su contenido o añadir contenido a este, adulterar la inserción o pegado de elementos adicionales al documento original, alteraciones digitales, alteraciones con solventes o sustancias químicas. Todos estos son alteraciones que se pueden realizar a los documentos. Hoy en día sabemos que con el uso de la tecnología y todos los avances que existen, van a haber más facilidades tal vez para falsificar los documentos, pero también van a haber avances a la hora de poder crear instrumentos para poder determinar esas alteraciones. ¿Cuáles son las medidas de seguridad más comunes? Bueno, realizando el estudio de esta exposición, estaba viendo lo que es el pasaporte biomecánico. Este pasaporte biométrico, que recientemente salió acá en Costa Rica, cuenta prácticamente con todas las medidas de seguridad más comunes que se pueden observar acá. Entonces, tal vez yéndome a ir explicando un poquito y ir viéndolas acá en el pasaporte. Tenemos que hay hologramas, tal vez acá no se pueden ver, pero podemos ver, por ejemplo, la mariposa, marcas de agua o filigrana, que por ejemplo, si ponemos una hoja contra la luz, se puede ver un diseño acá como una mandala y las letras pura vida. Imágenes latentes. Tenemos, por ejemplo, lo que es hilo de seguridad o cinta de seguridad, que si abrimos a la mitad del pasaporte podemos observar acá el hilo de seguridad. Y así podemos ir viendo diferentes tipos de seguridad. Si nos ponemos a analizar detalladamente cada tipo de esto, lo podemos ver acá en el pasaporte. Por ejemplo, hilos en 3D, podemos ver este hilo de acá de seguridad, el cual se encuentra en 3D. No sé si se puede observar tal vez ahí en el video, pero es bueno observar y detallar cuáles son estas medidas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, estas de acá, que son cortes en láser, que lo podemos ver en el punto 15, perforados láser, ventana transparente, que si levantamos acá la hoja, podemos ver que esta imagen es una ventana transparente. También tenemos, por ejemplo, el código barras, que lo podemos encontrar en la cédula de identidad. Los guilloches, que son como dibujos muy específicos, y podemos ver acá esta mandala con detalles muy específicos, entre otros. Identificación para ciegos, que por ejemplo lo encontramos también acá en la cédula. Todos estos tipos son diferentes formas o medidas de seguridad que se utilizan en algunos documentos para evitar que se dé su plagio o su falsificación. Bueno, ¿cómo se detectan estas falsificaciones? Las personas especializadas en la criminalística
utilizan diferentes métodos y equipos para poder determinar o detectar estas falsificaciones. Pueden ser equipos que estén divididos en la parte óptica, química, física, electrostática, fotográficas y biométricos. Por ejemplo, dentro de los ópticos podemos encontrar diferentes equipos especializados como la utilización de videoespectro, rayos X. En lo químico, lo que es la cromatografía, ya sea líquida o en gases, físicos y microscópicos, que podemos ver la perforación láser, utilizar el medidor de espesor, que tal vez a simple vista pensemos que tenga el mismo espesor, pero ya a la hora de utilizar un instrumento más especializado para esto se pueda determinar que no es así. Estereomicroscopía, la electrostática es que se utiliza un sistema de detección electrostática, fotográficos como por ejemplo la fotografía o microfotografía, que a la hora de realizar o detectar una falsificación se le va a tomar una fotografía, ya que de ahí se pueden ver detalles que tal vez a simple vista no se pueden ver o aumentar estos detalles. Y últimamente con la tecnología, por ejemplo, los biométricos, que es lo que hablábamos también en el pasaporte, que este cuenta con más de 100 métodos de seguridad que tal vez solo pueden ser leídos con equipos especializados. También cuenta, por ejemplo, con un microchip de identificación, el cual contiene nuestras huellas, hasta datos de la pupila ocular, entre otros. Bueno, por acá tenemos parte de la bibliografía utilizada dentro de esta exposición. Y muchas gracias, eso sería.